Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante y moderno, si se puede llamar, y vamos a tratar de conocer aspectos de lo que es la inteligencia artificial. Para ello hemos convocado a Jerónimo Guerrero Iraola, abogado, magíster en Derechos Humanos, doctor en Ciencias de la Educación y autor del Manifiesto por una Inteligencia Artificial Soberana y Humanista. Te damos la bienvenida, gracias por tu tiempo, Jerónimo. Y una pregunta básica, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Ante todo, decir que la idea de inteligencia artificial no es nueva, más allá de que el impacto a nivel global tenga un par de años, cuando Sal Altman se paró frente al mundo y dijo que estaba disponible la herramienta que hemos acuñado ya en nuestras vidas, que es ChatGPT. Pero en verdad, como concepto, como criterio, se remonta incluso a la época de Alan Turing, padre de la computación, allá por mediados del siglo XX. Hay una película que yo siempre recomiendo en las charlas que damos, que es Código Enigma, que un poco sienta las bases de los principios elementales de la computación. Código Enigma es una máquina diseñada por los aliados para justamente desencriptar un mensaje, unos mensajes encriptados que utilizaba el eje, que utilizaba la Alemania nazi para comunicarse entre sí durante la Segunda Guerra Mundial. Allí los aliados convocan a un grupo de especialistas en lo que era la protocomputación y ellos advierten que había una complicación muy grande para poder justamente desencriptar el número, que es factorizar un número primo, es alguna operación matemática bastante compleja, porque el código Enigma cambiaba todas las noches. A las 0 horas cambiaba la llave, el código llave que permitía justamente desencriptar el mensaje. Entonces diseñan el primer esbozo de una computadora, y Alan Turing, que participó de ese grupo, de esos equipos, fue uno de los artífices de la computación. De hecho, hoy el test que se utiliza para saber si estamos dialogando con una computadora o con una persona humana se llama test de Turing. Allí, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se acuña en una conferencia bastante relevante el término de inteligencia artificial. Entonces, desde que se acuña el término allí por medio del siglo XX, ha habido veranos e inviernos relacionados con la inteligencia artificial, y muchos de los momentos de enfriamiento del desarrollo tuvieron que ver con imposibilidades técnicas. Ya adentrados en los 2000, cuando Steve Jobs anuncia que el ser humano tenía 5 punteros y presenta al mundo el iPhone, que como dispositivo permitió la convergencia de muchísimos aspectos de la vida a través de la mediación de una interfaz que era un dispositivo, en este caso el iPhone. Se empieza a dar un fenómeno que es el de la enorme recopilación de datos. Digamos, el hecho de que estemos conectados a Internet todo el tiempo realizando acciones permite a quienes proveen los servicios una recopilación de datos que es fastuosa, y podemos decir que ese momento de ubicuidad de los datos, de la presencia de los datos a esa escala, permitieron desarrollar los enormes modelos de lenguaje extendido, que son los que hoy entendemos como inteligencia artificial. ¿Qué es básicamente la inteligencia artificial? Es un proceso por el cual, digamos, a través de los lenguajes, los modelos de lenguaje extendido, uno le da una instrucción que se llama prompt a, a la herramienta, a la tecnología en lenguaje natural, y ella lo decodifica y lo pasa por un tamiz que está parametrizado, que tiene muchísimos parámetros, y a partir de eso predice cuál es el resultado más acertado. ¿Cómo hace para predecir? Ha sido entrenada, por eso la idea del preentrenamiento es central, sobre la base de enormes, gigantescas, inimaginables cantidades de datos. Entonces las predicciones se basan sobre esta posibilidad de coincidencia. Si yo pregunto de qué color va a ser la casa, eh,
lo que nos otorga hoy la herramienta no es una creación desde la nada, sino es una predicción en torno a cuál es el color que suele seguir a la expresión, la frase, la oración, de qué color es la casa. De hecho, siempre en las charlas hacemos algunos ejercicios, o un ejercicio que es muy interesante, que es, yo siempre insto a, no importa cuál sea la herramienta que utilicen, si usan Gemini de Google, si usan Claude de Anthropic, si usan GPT de OpenAI o cualquier otra herramienta, le digo que piensen, le digo que le prompten, que le digan a la herramienta que arroje un número al azar entre 1 y 10. Bueno, la respuesta, no voy a decir cuál es, pero es siempre la misma, siempre arroja el mismo número. Y eso obedece a este orden de predicción. Pero eso es básicamente lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. ¿Por qué se ha puesto tanto digamos, tanto de moda? Primero, porque permite una interacción a través de una interfaz en lenguaje natural. Y lo segundo, que es como el gran desarrollo de este tiempo, es que eh, este primer, este primer desarrollo que anunció, ya te digo, hace 2 años y monedas, Sal Altman, ahora permite como el salto de calidad hacia la inteligencia artificial agéntica, que esto se escucha mucho, que son agentes de inteligencia artificial realizando tareas que podrían ser rutinarias, repetitivas, y esto ha permitido que muchos aspectos de la vida cotidiana se automaticen, se roboticen a un costo hoy, uno podría decir, relativamente barato. Esto está en discusión, lo de relativamente barato. Ahora, si querés, vamos a profundizar sobre eso, pero la verdad es que cualquier persona que realice la actividad que realice, con el grado de preparación que tenga, con unos $20, $22 al mes, puede estar realizando tareas en términos de automatización que antes hubiesen estado o hubiesen requerido de muchísimos recursos. Por ejemplo, un staff de programadores, un staff de personas justamente codificando ese aspecto. Eso ha sido un salto cuántico, y por eso nosotros sostenemos que la inteligencia artificial tiene mucho que ver con el desarrollo de la cuarta revolución industrial. Vos sabés que a lo largo de nuestro programa hemos tenido algunos artículos vinculantes hechos en los micros por periodistas, el caso de Carlos Delfrade. Hace un par de programas atrás comentaba un artículo escrito en el diario La Nación, una entrevista al filósofo israelí Yuval Noah Harari. Harari. Sí, y bueno, hay algunas cosas que preocupan, ¿no? Uno siempre se pregunta quién está detrás de la inteligencia artificial, porque una de las cosas que la gente empezó a hacer con ChatGPT, por ejemplo, es usarlo como psicólogo. Realmente ahí se está desnudando la persona ante alguien que está por detrás de eso. Y en el caso de lo que comentaba Yuval Noah Harari, él decía, del mismo modo que nosotros vamos a un bosque y lo talamos y matamos los animales para instalar una ciudad, la medida que la energía de la inteligencia artificial sea con mayor requerida, no va a dudar en dejar hospitales o servicios de primera sin energía, porque ni siquiera como maldad, sino porque lo necesita para funcionar. Entonces, hay un montón de aspectos, y vos mencionás en el manifiesto la soberanía, una nueva rama más de la soberanía que perdemos, entre tantas, que sería la instalación de la inteligencia artificial acá en Argentina, con varios módulos de supuestos personajes importantes que están detrás de eso, y la pregunta es: ¿a dónde van todos esos algoritmos, o qué es a lo que nos exponen esos algoritmos? Bueno, la pregunta está amplia, pero la soberanía sin duda es un vector principal para pensar el desarrollo de la inteligencia artificial por varias cuestiones. Uno podría ir descomponiendo la- el sintagma de soberanía e IA, digamos, como una construcción en concreto en varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el tema del manejo de los datos. La primera pregunta central que surge es: ¿quién maneja los datos? Digamos, y cuál es el costo de intercambio de esos datos. Uno de los elementos de pérdida de soberanía flagrante en torno a la inteligencia artificial tiene que ver con que
gran parte del entrenamiento de esos modelos de lenguaje extendido, sobre lo que hablábamos recién, se dieron sin respetar derechos de autor, se dieron sobre la base de datos que fueron extraídos no voluntariamente en términos necesarios. Uno podría decir, bueno, pero vos aceptaste los términos y condiciones de Facebook, aceptaste los términos y condiciones de la aplicación, aceptaste, bueno, uno podría discutir qué tanta voluntariedad hay en ese proceso, pero lo cierto es que ha sido entrenado sobre los datos de muchos y muchas de nosotros, de todos, diríamos. El segundo aspecto es dónde esos datos están alojados y cuál es la disponibilidad de esos datos y quién es el dueño de los algoritmos que trabajan sobre la base de esos datos. Allí hay un gran problema de soberanía. El segundo nivel tiene que ver con la soberanía entendida como la posibilidad de hacer que los modelos de lenguaje extendido, digamos, se basen sobre estructuras gramaticales parecidas a como nosotros construimos nuestras estructuras gramaticales. Yo, digamos, a lo largo de mis años de estudio, digamos, he estudiado semiología, he estudiado lingüística, y uno puede ver que uno estructura el pensamiento, los pueblos estructuran el pensamiento en función de las reglas gramaticales, que son las primeras normas que uno incorpora, ¿no? Las normas del lenguaje. Nosotros decimos la casa azul, no decimos la azul casa. Y parece una pavada, pero la forma en que uno estructura los enunciados, digamos, va realizando o generando las condiciones de posibilidad de la irrupción del pensamiento. De hecho, cuando pensamos, medio que hablamos con nosotros mismos, porque uno piensa a instancias de esa estructura gramatical. Bueno, estos modelos han sido entrenados en inglés y bajo una estructura gramatical que no necesariamente tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Entonces también hay que entender que en ese intercambio hay algún tipo de despojo de elementos culturales que son constitutivos e instituyentes de todo grupo o de todo pueblo. Y allí hay también una cuestión relacionada con la soberanía y el pluralismo cultural. Pero sobre todo, y aquí me quiero detener, uno de los aspectos centrales que tienen que ver con la inteligencia artificial y la soberanía consiste en pensar que la inteligencia artificial no es etérea, no es algo que sucede en una nube, digamos, no es inmaterial. La inteligencia artificial es profundamente material, como todo lo que hacemos en el campo de la digitalidad. Esta conversación que nosotros lo estamos haciendo en términos remotos, que parece algo fantástico y que parece que detrás de la pantalla del dispositivo que está grabando mi cara y mi voz, hay nada, hay muchísimo. Digamos, aquí hay un montón de datos que viajan a través del espacio radioeléctrico, que impactan en una antena de un servicio, que esa antena justamente también impacta sobre un tendido de fibra óptica que va hacia las toninas, que viaja a través del océano, que llega a un data center, que es procesado y que me devuelve a mí el output de tu reacción. Digamos, esta comunicación que está haciendo, que parece en tiempo casi real, porque tiene un micro lag, que son los milisegundos que hay entre que yo estoy diciendo esto y vos lo recibís de aquel lado y la interacción que ello permite, está anclada sobre una enorme base material. La inteligencia artificial no es inmaterial y la materialidad de la inteligencia artificial es el gran elemento que compone la discusión por la soberanía. Porque para que haya inteligencia artificial o para que haya digitalidad, para que estemos hoy hablando acá, tiene que haber agua dulce, tiene que haber energía eléctrica en enormes cantidades, tiene que haber minerales críticos como el oro, el cobre, el silicio, el bronce. Eh, el bronce no es un mineral crítico, pero digo, se utiliza también como aleaciones. Tiene que haber silicio, tiene que haber litio, tiene que haber tierras raras. Todos los dispositivos que estamos utilizando ahora, la cámara del teléfono con el que yo estoy transmitiendo, el procesador, tiene todos estos elementos y componentes. Y sin ellos es imposible pensar en una industria relacionada con la inteligencia artificial. Entonces, quien domine esa cadena de suministros, quien tenga soberanía sobre esa cadena de suministros, va a tener un amplio dominio sobre el desarrollo y consolidación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la soberanía es el gran vector que cruza la discusión de este tiempo. No en vano, Alexander Karp, que es el número 2 de Palantir, la empresa que hoy lidera Peter Thiel, ha dicho que la inteligencia artificial es el proyecto Manhattan del siglo XXI. Proyecto Manhattan, Oppenheimer, bomba atómica. Ha dicho Alexander Karp, lo tiene escrito, no estamos interpretando nada. Ha dicho la bomba atómica fue el gran elemento de disuasión
que utilizó Estados Unidos para dominar de punta a punta desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Y el próximo elemento de disuasión va a ser la inteligencia artificial, va a ser quien la domine de punta a punta. Para dominar la inteligencia artificial y liderar el mundo en el siglo XXI, inexorablemente van a tener que contar, quienes deseen hacerlo, con acceso a esa cadena de suministros. Repitamos, agua, minerales críticos y energía. Entonces, bajo esa premisa es que hay que entender los desafíos de este siglo. Vos sabés que yo vengo de una escuela industrial donde no existía internet en la época nuestra, pero había una gran vocación por parte de la pedagogía en el sentido de invocar al poder de razonamiento del ser humano, ¿no? Hay un libro muy interesante, Soberanía de la Cabeza y Humanismo Beligerante, escrito por Carlos Delfrade, y en uno de esos capítulos habla de lo que es el lenguaje que manejamos, que es una forma también de soberanía. Vos lo diste a entender parcialmente en lo que acabas de explicar, porque lo ramificaste en un montón de cosas, pero en algún momento lo mencionaste. Y la UNESCO hizo un relevamiento en la Argentina, antes de que apareciera el celular, de un idioma rico como el español, de más de 200.000 palabras, manejábamos unas 8.000 palabras. Y posterior al uso del celular y las pantallas, volvieron a hacer un relevamiento pasados muchos años y estamos en el orden de las 800 palabras. En realidad bajó 10 veces. Te estoy haciendo esta introducción para llevarte a una paradoja que por ahí tenemos como seres humanos. Por un lado, la inteligencia artificial que reemplaza el trabajo de mucha gente que antes tenía trabajo y que se ha quedado sin trabajo. Y por otro lado, esta especie de marketing que hay, donde hay algunos reels o algunas formas de publicidad, donde gente de 20 años de una empresa se queda sin trabajo porque vino un muchacho que hace 6 meses que maneja la inteligencia artificial y soluciona todo en la cuarta parte de tiempo, como haciendo una colonización de una necesidad inmediata que tenemos como seres humanos. Entonces, yo te pregunto primero, ¿es adelanto o es atraso? Y segundo, ¿por qué hay tanto interés por parte de quienes promueven o están detrás de la inteligencia artificial para que vayamos siendo cada vez más dependientes de eso y quizás dejando los mecanismos de pensamiento y razonamiento que tenemos que aplicar en la vida y que tratamos de ir desarrollando a lo largo del camino? Vuelta, la pregunta toca varios aspectos y no necesariamente tengo todas las respuestas. Yo no sabría decir si es adelanto o es atraso, no me animaría a esbozar una pregunta. Sí, lo que me preocupa es que siento que la incorporación de todas estas tecnologías, que no necesariamente son una herramienta, y acá quiero poner un énfasis, porque también está el discurso de la inteligencia artificial es una herramienta, es como un martillo, puede ser un arma homicida o puede ser permitirnos construir el arca, ¿no? Y yo digo, las herramientas no piensan, o al menos no pueden emular el pensamiento. El martillo requiere de la consolidación de un proceso cognitivo y volitivo que es humano, digamos, elementalmente humano, y luego quien imprime el curso de esa acción, quien realiza la acción sobre la base de determinada proyección y representación de los resultados o no, siempre es un ser humano. Aquí estamos frente a un caso que, tratando de ir bordeando los contornos de tu pregunta, que pone, digamos, un caso que por primera vez pone en tensión la idea misma del humano. Hay un documental, un corto, que se llama La Isla de las Flores, que es brasileño, bueno, tiene ya varios años, pero yo lo recomiendo, está en YouTube, es alucinante, te parte la cabeza porque reflexiona sobre el concepto y el criterio de libertad y cómo el ser humano utiliza esa libertad, sobre todo en este tiempo en que está tan en boga la idea de libertad, pero vaya a saber, o a veces utilizada o malversada digamos, por los sectores dominantes. Y ese documental comienza diciendo que lo que distingue al ser humano de otras especies es la posibilidad de tener pulgar oponible y dice tener encéfalo altamente desarrollado, ¿no? Tener el cerebro altamente desarrollado. Estas dos cuestiones nos han permitido hacer de todo, lo más excelso y lo más trágico, ¿no? Y también lo pone en tensión. A mí me gusta mucho la escuela de Frankfurt,
eh, y sus pensadores, y Adorno llegó a decir que escribir poesía después de Auschwitz era barbarie. Entonces, la idea de la razón humana como única fuente de atribución del bien también hay que ponerla en tensión, porque si no uno comete una simplificación. Nuestra razón nos ha llevado a ver los frescos de Soldi, la Capilla Sixtina pintada, o el David de Miguel Ángel, y obras hermosas de la literatura, y cuestiones que nos arrancan lágrimas de júbilo, pero también nos ha llevado a la solución final, ¿no? Entonces, el ser humano no necesariamente ha puesto el pensamiento y el desarrollo de sus ideas al servicio del bien, y ahí es que la Escuela de Frankfurt asume esta construcción de la razón instrumental, ¿no? Como uno puede poner también la razón al servicio de la muerte, el exterminio. Entonces, yo no sé si esto, en términos de punto de partida, implica en sí mismo un avance o un retroceso. Lo que sí digo es que pareciera estar imponiéndose con prescindencia de preguntas políticas, de preguntas éticas y de preguntas en torno a los valores que se están jugando en la incorporación de la inteligencia artificial. Yo me animaría a decir, digamos, tomemos a Marx por un momento. Yo me animaría a decir, si el trabajo de las máquinas libera al hombre del yugo del trabajo, digamos, desde la explotación del trabajo, y el reparto de los dividendos del aumento de la productividad se pone al servicio de las masas para construir las artes, la cultura y la vida en comunidad, digo, bueno, tal vez, tal vez sea algo interesante para explorar. Si esto va a implicar que nosotros seamos reducidos a un humano cada vez más animalizado que luche por la subsistencia, y hay 5 vivos que se llevan la enorme hiperproductividad que esto produce sin generar las condiciones redistributivas que permitan al hombre vivir despojado del yugo del trabajo, bueno, no es un modelo, digamos, deseable a priori, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, me parece que la tensión es como nunca o como siempre profundamente política, digamos. Me parece que la discusión sobre esto amerita un trabajo sobre o a partir de las dirigencias para ordenar qué es lo que está en juego cuando hablamos de inteligencia artificial. Yo me niego a pensar que en sí misma es mala la tecnología. De hecho la uso en mi vida cotidiana, me parece que resuelve un montón de aspectos que me liberan del yugo de algunas tareas odiosas, tediosas, que no me gusta hacer y no me gustaría volver a hacer, pero reconozco que el impacto en términos ambientales, en términos humanos, pareciera ir más orientado a animalizarnos, a ir por la subsistencia más elemental, por la pesca del día, por agarrar el garrote y matar al de al lado en pos de conseguir un pedazo de comida. Entonces, me parece que en esa tensión política se juega el desarrollo de esto. Y a mí me encanta Harari, me encanta Byung-Chul Han, y me encanta quienes nos invitan a pensar cómo nosotros podemos construir una alternativa en torno a esto. Si los robots quieren trabajar por nosotros, buenísimo. Ahora, hay que pensar cómo vivimos, cómo redistribuimos, cómo garantizamos que eso que se produce, que podría generar condiciones de subsistencia para toda la especie, sea justamente distribuido. ¿Cómo podemos pensar eventualmente en el acceso a una medicina mejor, pero no una medicina privativa para las grandes mayorías y mejor para un puñado de personas, a una medicina mejor, a tratamientos que nos prevengan del dolor, del sufrimiento? Digamos, hay un montón de cuestiones que cruzan hasta la bioética. Me parece que este momento de la historia es un momento bisagra. Obviamente sí me animaría a pensar que venimos perdiendo por goleada la discusión, pero no sé si porque hay del otro lado, que sí los hay, intelectuales orgánicos en defensa de lo contrario, sino me parece que hay un vaciamiento por parte de las élites dirigentes en torno a que este tema esté presente en los debates públicos. Y me parece que ahí, en ese abandono, en esa vacancia, en esa ausencia, en ese vacío, se van construyendo las condiciones para que la cosa avance un poco desmadrada. Y cuando digo desmadrada, no es en forma anárquica, es un desmadre que es bastante beneficioso a los 5 o 6 dueños de, de-
de la pelota, ¿no? Entonces me parece que ahí está como el gran desafío y por eso está buenísima esta conversación, porque yo creo que el trabajo de quienes pensamos este fenómeno desde este lugar de la vida, desde este lado de la mecha, dirían los redondos, eh, es empezar a ver esto, ¿no? A plantear estas discusiones. Yo te estaba escuchando y es inevitable. A mí me encanta lo espontáneo, por eso nunca preparamos nada, ¿no? Lo que va saliendo. Y mientras te escuchaba decía, si 60 años atrás hablaban de los dos pasos que vos hablaste, primero el científico capaz de resolver todo y después el tema distributivo, quizá hubiera sido posible 60 años atrás decir, dejate de joder, que vamos a inventar algo científico que resuelva todo. Y sin embargo, la inteligencia va permitiendo que esto suceda y curiosamente también va desnudando la miseria humana de este capitalismo absurdo, donde como vos hablabas bien en la parte 2 de lo que explicaste, que es en el tema de la distribución. Si sirviese para que se optimizara la vida de la especie y se redistribuyera, sería todo fantástico, pero siempre da la casualidad que en las coincidencias de estos arrabales saqueados nos vamos encontrando con 5 o 6 vivos, que son siempre los que están detrás, los dueños de la pelota, que no la distribuyen, que acumulan en sí cuanto pueden y más también, a costa del dolor de muchísima gente. Entonces, yo quiero llegar al epílogo de esta entrevista, de la cual te agradezco mucho, Jerónimo, y voy a empezar quizá con la que tendría que haber sido la primera pregunta, ¿no? En virtud de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que te llevó a vos a elaborar un manifiesto por una inteligencia artificial soberana y humanista? La motivación, primero, yo entiendo que la pregunta va orientada a que no abordemos las neurosis, ¿no? Porque si no, en mis neurosis podría haber una explicación muy simple, soy un neurótico y es un tema que alimenta parte de mis neurosis, pero no, más allá de eso, soy un militante político y yo creo que la discusión es política, no es una discusión técnica, la parte técnica hay que explicarla del derecho, al revés, tampoco es tan compleja, nos es exhibida como si fuese una discusión, un debate profundamente técnico. Y la verdad es que yo soy abogado. Bueno, vos has contado el recorrido que tengo, no vengo del campo de las ciencias de la computación, pero sí soy un aficionado que hace muchos años que estudia todo esto, alimentado por las neurosis principalmente, y desde allí advierto que la discusión siempre es política. Y cuando digo política, no digo de partidos políticos. Me parece que la política es la discusión en torno a- a- a cómo se instituyen los valores y cómo se ordenan los fines perseguidos en función de los valores a lo largo de una sociedad. Digamos, se puede estar más acá, más allá, pero me parece que hay preguntas que son existenciales que tienen que ver con la germinalidad de lo político. Digamos, no puede haber un proyecto político en el siglo XXI que no discuta cuál es el emergente de sujeto del siglo XXI. Yo milito en el peronismo, soy peronista. Eh, y a mí a veces me da como bronca cuando en las discusiones que tenemos con algunos compañeros muy, muy valiosos, pero me dicen hay que volver al modelo del trabajador fordista, ¿no? Como el modelo sobre el cual Juan Domingo Perón, que es nuestro conductor político, más allá de los tiempos, pensó y edificó su proyecto y su modelo político. Y yo digo, Perón pensó el emergente subjetivo del siglo XX, pensó en un modelo de trabajador que era posible en las condiciones materiales y existenciales de su tiempo, y sobre eso edificó todo su modelo de justicia social y de propiedad social. Hoy eso es imposible, y es imposible, pero no solo porque, porque ya, digamos, pasó el tiempo, porque tampoco me gusta esa idea de que es antiguo, ¿no? No, no es antiguo. Es imposible porque implica no entender o no comprender estructuralmente cómo hoy se compone la matriz productiva global. Asistimos en el mundo, no en la República Argentina, a un escenario en el que las empresas producen cada vez más riqueza,
pero ese impacto de la riqueza que en el siglo XX venía acompañado de un crecimiento geométrico y directamente proporcional del empleo, esto se quebró, digamos. Hoy la hiperriqueza que generan algunas empresas no viene acompañada de una proliferación geométrica y directamente proporcional del empleo. Entonces asistimos a empresarios multimillonarios producto de la automatización y a cada vez menos fuentes de trabajo formal. Entonces, bajo esa premisa, cualquier persona que piense un proyecto político en el siglo XXI tiene que entender que el emergente subjetivo, cuando digo el emergente subjetivo, parece complejo, es cuál es el sujeto que nosotros construimos para hablarle, para interpelar y para justamente hacer política, digamos, es distinto. Yo tendería a pensar que el emergente subjetivo del siglo XXI es el precariado, somos vidas precarias, vidas a quienes, digamos, tengamos el nivel de ingresos que podamos tener, nos caracteriza o nos atraviesa transversalmente la precariedad de la existencia. ¿Por qué? Porque si no somos parte del 1% que acapara el 75% de la riqueza global, está claro que no tenemos casi nada de resguardo. Y podemos estar muy bien hoy, pero mañana podemos estar bastante mal y eso con, digamos, con un nivel de velocidad que no tiene precedentes. Yo vengo de una familia, lo decía el otro día en una entrevista que me hacían, que es un caso raro, porque yo soy cuarta generación de universitarios, por ejemplo. En mi familia, que es un caso anómalo, raro, o sea, no soy consciente de dónde vengo y por eso no creo en la meritocracia, digamos, hay un montón de cosas que fueron dadas y en mi familia estaba completamente... em, digamos, consolidado, cristalizada la idea de que si uno atravesaba una carrera universitaria, un poquito más acá, un poquito más allá, un poquito mejor, un poquito peor, pero la vida iba a tener paredes, piso y techo, ¿no? La vida iba a estar ordenada. Yo hoy tengo dos hijos, no sé si puedo decirlo con el nivel de certeza que me lo dijeron mis padres, que a su vez me lo habían dicho mis abuelos y que a la vez me habían dicho los tíos de mis abuelos que fueron la primera generación de universitarios en mi familia. Bueno, ese quiebre en las expectativas sociales en nuestras vidas es un factor que sí es novedoso. Entonces, bajo esa premisa, construir la idea de una precariedad como algo que nos hermana a todos, que nos tiene a todos preocupados, que nos tiene a todos hiperneuróticos, que nos tiene a todos muy ansiosos, me parece que es un elemento central. La inteligencia artificial viene a acelerar este proceso, producto de que no hay una discusión política y pareciera ser que su irrupción no viene a mejorarnos la vida, a eliminar el yugo del trabajo, sino que viene a justamente precarizar más aún nuestra existencia. Entonces, me parece que ahí hay un elemento que como creo y amo la política, es lo que hago desde que tengo uso de razón, creo que había que aportar algo y bueno, el aporte fue este disparador que nos permite, por ejemplo, estar teniendo esta charla ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo, aunque algunas cosas por ahí puedo tener mi discernimiento, ¿no? Nosotros, como te decía en off, antes de empezar la entrevista, no hacemos partidismo, pero es inevitable, como vos decís, que todo desemboque en alguna definición de política o que quizás detrás del micrófono la hacemos, que es una política para el bien común. Y puedo estar de acuerdo con vos, pese a no ser peronista, en el sentido de que las metodologías quizás deberían adaptarse, pero en alguna parte me aferro al Eternauta diciendo que lo viejo funciona, en el Absolutamente. sentido de no perder la sensibilidad humana y de seas de la ideología que seas, no dejar de ser humano y entender que verdaderamente, que no es partidista, sino que es una realidad humana, donde hay una necesidad tenemos que ver que hay un derecho. Y creo que eso, por más inteligencia artificial y por más años que pasen, son cuestiones basales que si nos alejamos empezamos a perder por más goleadas de lo que venimos perdiendo. Creo que más allá de todos estos automatismos y estas tecnologías, estamos invitados a un desafío y que ese desafío es a diario al tratar de dignificar el camino y quizá dignificar el camino tecnológicamente o no tecnológicamente tenga que ver con volver a rescatar esos valores humanos y tratar de no permitir que hagan lo que quieren con nosotros, sino estoy convencido que los buenos somos más, pero somos muy silenciosos. En algún momento, con tecnología o sin tecnología, decir basta y tratar de que todos tengamos una vida digna, porque en la medida que no podamos ser felices todos,
creo que hay una gran parte de nosotros que tampoco puede ser feliz. Totalmente de acuerdo. Le pongo un moño y coincido, firmo al pie. Jerónimo, posiblemente te vamos a volver a molestar. Yo te agradezco muchísimo. Estás en La Plata, ¿no? Así es, en La Plata. Y estoy a disposición, me Eh, encantan estas charlas. Está muy bueno que la gente pueda acceder a ese manifiesto. ¿Cómo puede hacer? ¿Querés decirlo? Así lo escuchan. Sí, en nuestras redes sociales, las redes del Centro de Estudios para la Gobernanza, @sec La Plata, o en mis redes, Jerónimo Guerrero Iraola, Jero con J, GI de Guerrero Iraola, allí pueden acceder al manifiesto. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Fue Jerónimo Guerrero Iraola desde La Plata y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro, para el Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.